Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a Ciencias con Salva. Vamos a continuar con álgebra lineal y geometría y en este vídeo número 12 sobre espacios vectoriales vamos a ver lo que es un sistema generador y lo que son las bases. Es un vídeo muy sencillo pero importantísimo para poder continuar adelante con todo esto del álgebra. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Bien, sistema generador. Si nos dan un K espacio vectorial, al que vamos a denominar V, y también vamos a denominar R espacio vectorial porque vamos a considerar que el cuerpo es el cuerpo de los números reales. Por eso, normalmente se suele denominar R espacio vectorial. Entonces, dado un conjunto S de vectores, a los que vamos a denominar en este caso V1, V2, V3, V4 y así hasta Vn, que esté incluido en el espacio vectorial V, se dice que el conjunto de vectores es un conjunto generador, o también se denomina sistema generador, si cualquier vector de V, cualquier vector del espacio vectorial, se puede expresar como combinación lineal de ellos. Es decir, nosotros podemos poner un vector V y esto va a ser igual a la multiplicación de alfa1 por V1 más alfa2 por V2 más alfa3 por V3 y así sucesivamente hasta llegar a alfa n por Vn. Entonces, siendo alfa1, alfa2 y alfa3 escalares pertenecientes al cuerpo de los números reales y no nulos, o por lo menos no todos nulos, entonces podemos decir que esto va a ser un sistema generador. Entonces, en todo sistema de n vectores que sea generador, por ejemplo de Vn, nos vamos a encontrar que todos los vectores son linealmente independientes y por lo tanto es un sistema libre. Pero cuidado porque no todos los sistemas generadores son libres. Podríamos ver que realmente en un sistema generador algún vector o algunos de los vectores dependen linealmente de los demás. ¿Vale? Pero cuando nosotros estamos hablando de un espacio vectorial Vn, que la dimensión de ese espacio es n, y tenemos n vectores, pues generalmente es libre. Una base es todo sistema de n vectores que sea libre y además que sea generador de V. Se tienen que reunir las dos condiciones. Si nos encontramos un sistema que sea generador y además todos sus vectores son libres, o linealmente independientes, entonces decimos que tenemos un conjunto que es una base. Entonces, en el espacio vectorial V, con la ley suma, sobre el cuerpo K, con la ley suma y multiplicación, todas las bases tienen el mismo número de vectores. Por ejemplo, en R3, una base tiene 3 vectores, en R2 tiene 2, en R5 tendrá 5 vectores. Muy bien. La dimensión de V, es decir, la dimensión del espacio vectorial, es el número de vectores que tiene una base. Tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la dimensión de R2 es 2 y el número de vectores de una base es 2. Pero no siempre tienen que ser los mismos vectores, porque bases hay muchísimas. Vamos a ver un ejemplo. El conjunto S, dado por este par de vectores, 1, 0 y 0, 1 de R2, primero, es un sistema generador ya que genera todo R2. Esto es un sistema generador. Genera todo R2 significa que cualquier vector del plano se puede poner como combinación lineal de estos dos vectores. Es base ya que es linealmente independiente y por lo tanto es libre. Por lo tanto es un sistema generador y además libre, por lo tanto es una base. De hecho, a este conjunto de vectores se llama base canónica de R2. También en algunos textos lo podéis encontrar como base estándar de R2. Normalmente se suele representar, en vez de con 1, 0 y 0, 1, podemos representarla como la base sub c, base canónica, igual a e sub 1, e sub 2. Estos vectores, e sub 1 y e sub 2, pueden venir con una rayita encima. No le he puesto la rayita por abreviar. También nos podemos encontrar la base sub c como I, J. I sería E sub 1 y J sería E sub 2. Es decir, I sería 1, 0 y J, 0, 1.
Esta es la nomenclatura que generalmente se utiliza en física, con los vectores. Pero bueno, igual podemos poner 1001, E1, E2 o IJ. Estamos expresando la misma base canónica de R2. Esto gráficamente lo podemos ver así. El vector 1, 0 es aquel vector que sale del origen y se mueve una unidad en el eje X, pero 0 unidades en el eje Y. Y el vector 0, 1 es el vector que se mueve desde el origen hasta 1 en el eje Y, pero no se mueve nada en el eje X. Entonces esto de aquí son dos vectores que en R2 son linealmente independientes y por lo tanto son una base canónica y sistema generador de todo R2. Insisto en que la base de R2 canónica no es la única base que hay. Podemos generar muchísimas bases de R2. De hecho, prácticamente infinitas bases. Pero esta es la base estándar que se suele utilizar siempre. Muy bien, si nosotros multiplicamos el vector 1, 0 por un escalar, ¿vale? En este caso concreto por 3, y nosotros multiplicamos, por ejemplo, el vector 0, 1 por un escalar, en este caso 2, lo sumamos y nos da otro vector, que en este caso sería el vector 3, 2. Y así podríamos ir multiplicando la base canónica por los escalares que quisiéramos y siempre nos dará un vector perteneciente a R2. Por lo tanto, lo que es la base canónica, E1, E2 de R2 genera todo el plano, genera todo R2. ¿Vale? Entonces, a partir de la base canónica se puede generar todo R2. Hay que tener en cuenta que la base canónica no es la única base de R2, insisto. Hay muchísimas bases de R2 que están compuestas por un par de vectores linealmente independientes y a partir de cada par de vectores linealmente independientes podemos generar todo R2. Muy bien. Otro ejemplo. El conjunto S 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 de R3 también vamos a ver que es un sistema generador ya que genera todo R3. Y además, como es linealmente independiente, los tres vectores son linealmente independientes, es un sistema libre. Y al ser un sistema libre, es base. Sistema generador y libre, base. Muy bien. Se llama base canónica de R3. Se puede representar como B sub C igual a E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Es igual que E sub 2, pero añadimos un vector más. También lo podemos expresar como I, J y K, que es normalmente la nomenclatura que se utiliza más en física. Es decir, cualquier nomenclatura de estas es correcta. Gráficamente tenemos que representarnos los tres ejes y la base canónica viene representada por el vector 1, 0, 0, es decir, nos movemos solamente en el eje X, pero no nos movemos en Y y no nos movemos en Z. Después nos representamos el vector 0, 1, 0, en el cual nos movemos una unidad en Y, pero no nos movemos en X y no nos movemos en Z. Y por último, el 0, 0, 1, es decir, solamente nos movemos en Z sin movernos ni en X ni en Y. Entonces a esto se le denomina base canónica. Aquí hubiéramos podido escribir E sub 1 aquí, E sub 2 aquí y E sub 3 aquí. O simplemente poner I, J y K. Hubiera estado bien de las tres maneras. Perfecto. Si ahora nosotros el vector 1, 0, 0 lo multiplicamos, por ejemplo, por 3, podríamos multiplicarlo por cualquier escalar, por cualquier número. Al vector 0, 1, 0 lo multiplicamos, por ejemplo, por 4. Y al vector 0, 0, 1 lo multiplicamos, por ejemplo, también por 3. Entonces, la suma nos genera un cubo, esto sería la suma de R3, en el cual el vector resultante sería el que va desde el origen hacia el extremo opuesto superior, ¿vale? Una diagonal opuesta. Esto sería el resultado de la suma. Pues así, si nosotros cogemos escalares diferentes y los multiplicamos por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, nos estamos generando todo el espacio vectorial R3.
Por eso se denominan bases y sistemas generadores, porque lo generan todo. Ahora bien, a partir de la base canónica se puede generar todo R3. Pero cuidado, que como decíamos en R2, la base canónica no es la única base. Hay muchísimas bases que nos generan R3. Siempre y cuando nosotros podamos encontrar 3 vectores que sean linealmente independientes, nos van a generar todo R3. Y van a ser generador y base. Es decir, una base es un sistema generador y libre. No hay más. La base canónica de R4 se representaría de la siguiente manera. B sub C igual a E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. Vamos añadiendo vectores según va subiendo la dimensión. Sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Pero claro, en este caso ya nos encontramos un pequeño problema, que no lo podemos representar gráficamente, porque gráficamente podemos representar correctamente hasta las 3 dimensiones. Aquí ya tendríamos que trabajar de forma analítica con este tipo de espacios vectoriales de dimensión superior a la 3. Muy bien, la 5 tendría 5 vectores, la dimensión 5, la dimensión 6, 6 vectores, y todas las dimensiones tendrían su propia base canónica. Pero hay que recordar que la base canónica de los distintos espacios, R2, R3, R4, R5, etc., no son únicas, insisto, no son únicas. Muy bien, pues en el próximo vídeo veremos ejemplos sobre todo esto. Este vídeo ha sido muy básico. Posiblemente ya la mayoría de vosotros conocíais esto, pero es importantísimo para poder continuar adelante, tener estas cosas clarísimas. Muy bien, pues si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y continuamos en el próximo vídeo. ¡Chao!